esta charla se titula Formar, crear y compartir materiales, ¿no? Entonces, en un claro ejercicio de coherencia, la hemos estructurado en estos mismos puntos y hemos añadido el primero, en el cual yo muy brevemente os voy a contextualizar, os voy a explicar qué es DINCAT y además muy brevemente también os voy a explicar qué es la discapacidad intelectual. En primer lugar, DINCAT. Aquí mis compañeros y compañeras han estado hablando de las asociaciones desde las que trabajan. Yo trabajo en una que es esta, que se llama DINCAT, que es una federación de entidades, y esto significa que estas entidades pues nos pagan una cuota, se asocian y nosotros les prestamos una serie de servicios. Aquí podéis ver que dentro de DINCAT representamos o damos servicios a más de 300 entidades, pero a su vez también defendemos los intereses, los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ¿no? Bueno, estas son un poco las estadísticas que nosotros manejamos. Aproximadamente 31.000 personas y sus familias y además 12.000 trabajadores de todas esas entidades. ¿De acuerdo? Seguro que no esperabais encontrar una definición de algo en esta jornada. Lo siento, en todas las jornadas, por muy interesantes que sean, siempre hay un ponente coñazo y este soy yo. Discapacidad intelectual, creo que muchos de vosotros y vosotros no trabajáis con este colectivo de personas. Me sirve mucho pues ser la última de las charlas porque ya habéis visto los ejemplos y enseguida vais a entender lo que yo os quiero decir, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual son personas que tienen limitaciones en su funcionamiento intelectual y en las conductas adaptativas, que son aquellas conductas que nos permiten a todos nosotros vivir el día a día, ¿no? De manera independiente. Entonces, si nos fijamos en las charlas que hemos presenciado, podemos ver que algo tan simple como gestionar el dinero, o algo que nos parece tan simple como eso, para estas personas puede ser muy complicado. Algo tan simple como nos puede parecer gestionar las tareas de nuestra vivienda para vivir de manera independiente, pues para estas personas puede ser muy, muy complicado. Entonces, las habilidades intelectuales, la conducta adaptativa, la posibilidad de participación en la comunidad, la interacción que tenemos con el resto de personas de nuestro entorno, el rol social que nosotros ejercemos, nuestra salud y todo el contexto en general, toda esta amalgama de variables hacen que nosotros funcionemos de una manera determinada. Las personas con discapacidad intelectual tienen problemas en este funcionamiento. ¿Cómo conseguimos que estas personas funcionen bien o de manera adaptada o de manera más o menos autosuficiente? Ofreciéndoles apoyos. En este dibujito donde pone soportes tenéis que pensar en apoyos. Es este lubricante que permite que nuestros engranajes de nuestro funcionamiento, estos engranajes funcionen de manera fluida, ¿no? Entonces, claro, ¿yo por qué os estoy explicando todo esto? ¿Por qué es importante la lectura fácil para las personas que trabajamos con personas con discapacidad intelectual y sus familias? Pues justamente porque la lectura fácil es un apoyo muy importante. Volvemos a las charlas anteriores. Aquella persona que le cuesta gestionar su dinero, con ayuda del libro de la colección, pues seguramente va a poder hacerlo de manera independiente o va a poderlo hacer mejor. Ojo, el mismo ejemplo que nos planteaba Pep, ¿no? En su charla en la vida independiente en el hogar. Pues ahí van a tener información de una manera accesible, de manera que puedan entender, para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Claro, ¿qué hemos hecho en DINCAT hemos cogido lectura fácil y qué hemos querido, qué hemos intentado hacer, ¿no? En primer lugar, hemos ofrecido formación pues a todos los profesionales de las entidades que están federadas. Aquí os pongo cuatro datos de lo que hemos conseguido con esta formación, ¿no? Hemos hecho un total de 4 formaciones en técnicas de elaboración de textos en lectura fácil entre el año 2011 y el 2012. Hemos formado a 61 profesionales que provenían de 31 entidades. Entonces, si manejamos unas 300 entidades, bueno, esto significa que hemos llegado a un 10% de entidades que de entrada en 2 años pues no está nada mal. ¿Hemos acabado aquí las tareas de formación? No. De cara al año que viene tenemos planteadas, no recuerdo exactamente si hay alguna de técnicas de elaboración ya pactada o no,
pero sí las de dinamización lectora. ¿Hemos hecho algo más de formación? Sí. Una de las tareas que hacemos DINCAT es que, bueno, desde diversas empresas o entidades que a lo mejor no forman parte del sector, pues nos consultan, nos piden formación, especialmente en la atención que se tiene que dar a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Nosotros hemos incluido, luego veréis por qué, y hemos incluido pues, aspectos de lectura fácil en varias formaciones que hemos hecho, ¿no? Alguna de ellas, pues el personal de atención directa de los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña y personal de atención directa de los museos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación. Respecto a crear materiales siguiendo las pautas de lectura fácil, desde DINCAT hemos creado pues unos pocos, ¿no? Aquí os he dejado algunos ejemplos, os los comentaré muy brevemente. El primero que podéis ver arriba a la izquierda, el "Això sí que no", bueno, es el lema que se ha utilizado desde el sector para hacer muchas reivindicaciones, sobre todo a nivel estatal, por los recortes que estamos sufriendo. Y bueno, existía un manifiesto del "Això sí que no", que estaba redactado en lectura fácil para que fuera comprensible para las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Cuando se celebraron los comicios para el Parlamento de Cataluña del año pasado, nosotros también redactamos un texto para que las personas con discapacidad intelectual pudieran ejercer su derecho a voto y supieran un poco, pues bueno, qué significaban estos comicios, cuáles eran los candidatos. Luego, bueno, hemos hecho este año una formación muy interesante sobre derechos de las personas con discapacidad intelectual, que se ha hecho a personas con discapacidad intelectual, se los ha formado como formadores para otras personas con discapacidad intelectual y parte de este material pues también estaba redactado en lectura fácil. El primer ejemplo que tenéis en la parte inferior de la diapositiva, bueno, pues nosotros tenemos un programa también de atención directa en el que atendemos a personas con discapacidad intelectual. Atendemos a estas personas, este colectivo que tienen problemas con la justicia, y esto puede significar que están en algún centro penitenciario. Pues bueno, tenemos un díptico en el cual pues explicamos qué es el programa y qué servicios podemos dar nosotros. Y además, pues este mismo año hemos conseguido por fin que el Departamento de Justicia nos dé un espacio propio para poder trabajar muy bien con estas personas, que las tenemos desgregadas en todos los centros de Cataluña. Y bueno, pues tenemos una especie de díptico también de acogida para cuando estas personas llegan a este módulo, y también está redactado en lectura fácil. El último ejemplo que os pongo es una guía que bueno, no hemos redactado nosotros, lo ha redactado un psiquiatra que acostumbra a colaborar con nosotros, y es una guía de salud que está orientada a estas personas, ¿no? Cuándo tienen que ir al médico, qué es lo que se pueden esperar cuando llegan al médico, cuáles son las pruebas más probables que les hagan, cómo seguir una pauta de medicación, etcétera. Y esta sí que nosotros ya no nos hemos visto con las habilidades suficientes como para adaptar la lectura fácil, y hemos contado con la ayuda de la asociación para poder hacerlo. Y además, lo que os había comentado antes, que yo creo que es una de las conclusiones más interesantes, más bonitas, y una de las ventajas que nos aporta la lectura fácil, es que en estas formaciones que desde DINCAT hemos hecho a otras entidades que no trabajan con este colectivo, pero que de vez en cuando tienen que atenderlo, claro, ellos sobre todo nos preguntaban cómo tenemos que dirigirnos a estas personas, ¿no? Cómo tenemos que tratarlas, cómo tenemos que comunicarnos. Y nosotros nos hemos dado cuenta que si incluimos las pautas de lectura fácil, aunque estas personas en su día a día, en la atención que hagan este colectivo, no tengan que hacerlo en comunicación escrita, sí que dar estas pautas les orienta en esta comunicación y en este trato. Es decir, creemos que estas pautas sirven para ir un poco más allá de la comunicación escrita, ¿no? Respecto a compartir, bueno, pues hasta ahora os he comentado que hemos hecho bastantes formaciones y hemos contado pues con un buen número de alumnos que han realizado este curso de elaboración de textos. Nosotros hemos querido buscar maneras de que estas personas no volvieran a sus entidades y se quedaran con esos conocimientos, ¿no? Sino que fueran como semillas que
que fueran esparciendo pues, lo que habían aprendido durante las formaciones. Queríamos vincular a los alumnos, queríamos que fuera fácil y accesible visibilizar los documentos que pudieran crear. Bueno, aquí vienen un poco las malas noticias, ¿no? Utilizamos Eugenia ríe porque sabe a qué me estoy refiriendo. Utilizamos una herramienta, utilizamos Dropbox para mantener conectados a todos estos exalumnos para que pudieran ir añadiendo pues, estos materiales que van utilizando de manera que fueran automáticamente, estuvieran en los ordenadores de todas aquellas personas que aceptaran participar, ¿no? Esta herramienta también lo que permitía es la edición colaborativa de cualquier tipo de documento y además es muy sencillo de gestionar el fondo que se crea, ¿no? Las malas noticias vienen a partir de los resultados que hemos obtenido. Ha sido una idea, ha sido una manera de dinamizar este grupo que no ha acabado de funcionar del todo, ¿no? Solo 26 de estos 61 alumnos llegaron a participar, que esto es menos de la mitad. Y además de estos 26, solo un 12%, no he querido poner el número exacto porque a lo mejor un 12% parece un poquito más, solo un 12% de estos participaron activamente, ¿no? Y crearon como mínimo un documento y lo añadieron al Dropbox. En total, se compartieron un total de 7 documentos. Había algunos documentos que se han contado como uno a pesar de estar formados por varios, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, tengo que entonar mi culpa porque yo me encargaba de dinamizar y además había sido también alumno de esta formación y de todos los documentos que os he puesto como ejemplo, pues no los he puesto todos en el Dropbox. Entonces, claro, nosotros nos preguntamos un poco qué es lo que ha pasado con esto, ¿no? ¿Por qué no ha acabado de funcionar esta idea? Puede ser que la lectura fácil no se perciba como una herramienta útil para las personas que trabajamos en este sector. Esta podría ser una hipótesis. Ha habido una escasa motivación de todas estas personas por compartir estos materiales. La herramienta que hemos utilizado para compartir los materiales ha sido demasiado compleja. Bueno, nosotros tenemos un poco nuestras ideas, ¿no? Nos negamos a pensar que realmente los profesionales no consideren que es una herramienta que les puede ser de utilidad en su día a día en el trabajo. De hecho, desde DINCAT tenemos la idea muy arraigada de que tenemos que hacer un papel importante en impulsar la lectura fácil entre todas nuestras entidades. Del mismo modo, pues muchas de esas entidades pues nos están reclamando, ¿no? que compartamos estos materiales, quizá no utilizando esta herramienta que hemos utilizado o esta actividad dinamizada, sino a través de proporcionar, de generar documentos y plantillas que puedan utilizar ellos, compartir directamente buenas prácticas o algunas tareas como la que no se ha añadido aquí en las diapositivas, pero es colaborar o en la edición o en la difusión de libros como la colección de Tú Puedes. Creemos que hay que buscar un poco nuevas alternativas para poder compartir estos documentos, para que aquel profesional que ha hecho esta formación no se vuelva a su entidad, no realice un documento en lectura fácil para las familias o para sus usuarios y se quede allí, sino que llegue a todas las entidades que puedan estar interesadas y puedan ahorrarse tiempo en su trabajo. Y pues barajamos varias posibilidades que ya veremos qué es lo que podemos llevar a cabo en el futuro, que pueden incluir algún tipo de jornadas en las que se compartan materiales o dando ejemplos de buenas prácticas o sesiones de trabajo compartidos como podrían ser con nuestros alumnos o otros profesionales que puedan estar interesados en la materia. Y hasta aquí ya he llegado. Muchas gracias.